How do I look? I could cry salty tears. Where have I been all these years? Audrey Hepburn, una estrella en busca de sí misma. Or should I run? How long has this been going on? There were chills up my spine and some thrills I can't define. Does it show? And who would know? How long has this been going on? Oh, I feel that I could melt into heaven. I'm hurled. I know how Columbus felt, finding another world. Creo que debido a su carácter, todo le producía una profunda emoción. Era una mujer muy tierna que se caracterizaba sobre todo por su compasión y capacidad para ponerse en el lugar de los demás. Por eso creo que cuando fue a Sudán, a Somalia, a Etiopía, a esos países donde la gente sufría tanto, el shock debió de ser sobrecogedor porque era una mujer que lo sentía todo. Supongo que incluso para los médicos y las enfermeras aquello sería muy duro, pero desde luego no puedo ni imaginar lo que debió suponer para ella. I'm in such a lovely state. Come on, Dover! Move your blooming eyes! Can one kiss? It's all in the family. Do all of this? Đừng dặn ra các cháu ơi, đừng ra nha. En una o dos ocasiones alguien se refirió a Audrey llamándola Santa Audrey, y eso la enfadó muchísimo, casi hasta el extremo de querer dejar aquellas colaboraciones, porque no quería que la gente confundiera sus motivos. La fuerza emocional que la motivaba a ayudar a la gente creo que procedía de su niñez. Nacida en 1929 en Bélgica, Audrey Hepburn se crió en la ciudad holandesa de Arnhem. Su madre es la baronesa Ella van Heemstra. Su familia está relacionada con la Casa Real holandesa y su domicilio, el castillo de Doorn, acogió al último Kaiser alemán en el exilio, que acabaría adquiriendo el edificio. Desde muy temprano, la estricta educación victoriana a la que fue sometida y el abandono de su padre harán que la joven Audrey se refugie en su propio mundo y se embarque en una búsqueda de grandes sentimientos. Poco después, con la llegada de las tropas alemanas de ocupación, conocería lo que es el miedo y la compasión. Nosotros sufrimos mucho. Varios miembros de mi familia murieron a manos de los alemanes. Además, se llevaron a mi hermano, todavía estudiante, a realizar trabajos forzados a Alemania. De hecho, muchos de sus amigos murieron en los campos de trabajo. Una vez incluso vi cómo alineaban a unos hombres contra la pared y los fusilaban como represalia. A veces paraban a la gente en la calle y tú no podías seguir andando sin arriesgarte a que te encerrasen. Todas esas cosas no se olvidan jamás.
En 1944, en un Arnhem totalmente destruido por los bombardeos, tuvo su primer encuentro con el Fondo de Ayuda a la Infancia de la ONU, que se encargaba de abastecer de alimentos a la ciudad. Pasó la guerra en Arnhem, ¿verdad? Sí. ¿Fue terrible? Sí, bastante. ¿Ya actuabas por aquel entonces? ¿Es allí donde empezaste? No, en realidad no. Cuando mi familia decidió establecerse allí, me apunté a una escuela de ballet. No sabíamos cuánto iba a durar la guerra, así que me apunté a ballet y aprendí a bailar. Después, en 1944, un año después del final de la guerra, fue cuando comencé a actuar en público. Me pareció que era una forma de conseguir dinero para la gente que más lo necesitaba, porque había mucha pobreza. Ya a la edad de 11 años trabajaba para la Resistencia como correo. Los niños estaban libres de sospecha. Con 17 años participa en una de las primeras películas holandesas de posguerra. Up here. That's it. Look, I'm making a film about Holland. I'm only here for 7 days. Will you help me? You will? El padre, Joseph Herbert Houston, un playboy inglés con mucho mundo y poco éxito como banquero, es un fascista convencido. Audrey solo se dará cuenta de esto más tarde. De pequeña idolatraba a su padre por su oratoria, su pericia montando a caballo y navegando a vela. Su padre abandonó a la familia cuando Audrey tenía solo 6 años. Años más tarde me confesó que nunca pensó que su padre hubiese dejado sola a su madre, sino que también la había dejado a ella. Generalmente los niños de esa edad piensan que todo tiene que ver con ellos. Y eso marcó a Audrey para siempre. Le dio cierta sensación de inseguridad que jamás la abandonó. Estaba trabajando en una película francesa que vi por primera vez hace solo unos meses. La película se llamaba Monte Carlo Baby. Se rodó en francés e inglés. Ella interpretaba a una actriz que está rodando una película en París y deja a su hijo, a su bebé, en una especie de guardería. A partir de ahí se producen una serie de confusiones. Alguien viene a recoger a un niño, pero se lleva el bebé de Audrey por error. Y esto ocurre porque la encargada de vigilar la guardería no está, y en su lugar han dejado a cargo a una chica sin experiencia. Se llevan el bebé, que acaba formando parte de un maravilloso grupo de jazz que va camino a Monte Carlo. Es una especie de comedia de equívocos maravillosa, y ella estaba muy bien. Así que mi madre estaba rodando allí mientras Colette pasaba una semana de descanso en un hotel maravilloso de Monte Carlo, el Côte d'Azur. Acababa de volver de Nueva York, donde había firmado un acuerdo para llevar el musical Gigi a Broadway. Así que allí estaba ella, pensando en qué aspecto debía tener el personaje de Gigi cuando vio aparecer un equipo de rodaje con mi madre al frente. Colette pensó, ahí está. Y el resto es historia. Siempre hay alguien en tu vida que hace algo por ti y te pone en el camino correcto. Así fue como la descubrieron, es decir, cuando los productores de Vacaciones en Roma la eligieron para la película, no fueron a Europa, sino que la encontraron en un escenario de Nueva York. Pruebas de vestuario y de cámara para Vacaciones en Roma, la primera producción importante de Audrey Hepburn. No se imagina que esta película llegará a ser un éxito mundial que la convertirá en uno de los mayores mitos del siglo XX. Noticias Paramount les ofrece un reportaje especial sobre el viaje de la princesa Ana a Londres, la primera parada en su viaje de buena voluntad por las capitales europeas. Los británicos le dan una calurosa bienvenida a la heredera de una de las casas reales más antiguas del viejo continente. Su primera película en Hollywood se convirtió en un símbolo, pero el mito de la Hepburn va más allá de las estrellas de cine.
Ella se cree a sí misma en los años 60 y 70. Pasa a ser una especie de realeza del cine. Su aura corresponde al ideal de la realeza y esa es también una de las razones por las que se la admira tanto en todo el mundo. El momento del estreno de la película fue elegido con premeditación. Ese año sube al trono en Buckingham Palace la reina Isabel II. Me considero uno de los hombres más afortunados del mundo por haber rodado con Audrey su primera película, Vacaciones en Roma. Pasamos 6 meses maravillosos en Roma. Fue en 1950. Algunos recordarán la historia de la princesa que viaja a Roma y se escapa para olvidar sus deberes reales. Allí conoce a un periodista. Los dos se enamoran, pero al final deben sacrificar ese amor. Ella para seguir con sus deberes de princesa y él para volver a su trabajo como periodista. Desde luego no hay ninguna duda de que la princesa se convirtió en reina. Y no solo en la gran pantalla. Audrey fue una actriz inteligente y con talento. Pero además fue una amiga encantadora, sensible y una de las personas que más he querido en mi vida. Representaba todo lo que tenía que ver con lo emocional más que con el mundo de la atracción sexual. De modo que gustaba por igual a hombres y a mujeres. Creo que su peculiar estilo procedía de dentro. Billy Wilder dijo de ella que Dios le había besado en la mejilla. Así era ella. No hay otra forma mejor de definirla. Si estuviera aquí sentada, usted mismo se daría cuenta de que era así. Don't try. Audrey Hepburn llega a la portada de la revista Time y recibe un Oscar a la mejor actriz. A los 25 ha alcanzado el éxito. Por supuesto, con Vacaciones en Roma se convirtió en una estrella de la noche a la mañana. Creo que todos la adoraban. Supuso una agradable sorpresa comparada con la típica chica que salía en las películas. Audrey tenía una belleza única, algo especial. Su dicción era perfecta, su voz dulce y maravillosa. Pero además era una mujer muy modesta. Jamás fue vanidosa. Siempre se sintió agradecida por lo que tenía. La gente la adoraba y claro está, la habrían agobiado, pero ella supo vivir a su modo y eso hicimos cuando vino aquí a trabajar y a vivir. Este es mi jardín. Aquí pasamos muchos momentos felices. En verano nos sentábamos junto a la piscina, cogíamos flores, también celebrábamos fiestas por las noches. Y ahí estaba el apartamento de Audrey. Yo siempre lo llamaba su casa del árbol. Aquí estudia Audrey Hepburn sus papeles cuando rueda en Hollywood. Aquí se siente segura. Evita siempre que le es posible el glamour y las eternas fiestas de Hollywood. Billy Wilder reconoce enseguida el potencial de la Hepburn. En 1954 le da el papel protagonista en Sabrina, junto a Humphrey Bogart y William Holden. Ellos interpretan a dos hermanos tan ricos como diferentes que se enamoran de Sabrina.
Los dos actores tampoco se llevan bien en la vida real y el rodaje se convierte en una pesadilla. Audrey tuvo en la vida real una historia de amor con William Holden, pero cuando él le contó que después de su vasectomía no podría tener hijos, Audrey abandonó inmediatamente la idea de una boda con el todavía casado Holden. Su principal objetivo era ser madre. Eso era más importante para ella que su carrera profesional. Y como en la película, al final Holden se quedó sin la chica. It's Sabrina. Isn't it amazing? Would you have recognized her? How do you like those legs now, David? Aren't they something? David. The last pair of legs that was something cost the family $25,000. Oh, Sabrina, Sabrina, where have you been all my life? Right over the garage. It's all in the family. How about that, Jim? That's enough, David. Well, I thought it was common knowledge about you and Sabrina. No solo era una mujer hermosa, sino que también sabía seducir. De hecho, tenía un gran poder de seducción. Tras diseñar todos los vestidos para la película, esta se estrenó con gran éxito. Y enseguida Audrey comenzó a trabajar en otra película llamada Una cara con Ángel, con Fred Astaire. Y bueno, a partir de entonces, Audrey siempre pidió que la vistiera yo en todas sus películas. D'être habillé par moi. Wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Audrey. Menos es más. El look Givenchy de Hepburn revoluciona Hollywood. El tiempo de las actrices voluptuosas ha pasado, afirma Billy Wilder. Tras su tercera película, Audrey Hepburn ha pasado de ser una curiosidad europea a una sex symbol del cine americano. En la industria no quisieron cambiarla. Fue más bien ella la que cambió a la industria. Y fue así durante años. Cuando pienso en las actrices jóvenes de ahora, no hay ninguna que tenga la presencia de Audrey. Una presencia que ella creó sin esfuerzo alguno. Y por supuesto que Hubert la vistiera fue un acierto. Su sentido del gusto era muy parecido y muy sencillo. Generalmente cuando nos vestimos para una fiesta nos ponemos joyas, pero con Audrey era todo lo contrario. Quita y jamás añadas. Le gustaba la sencillez. Creo que ese es un buen legado para las actrices jóvenes que intentan imitarla, pero ninguna tiene su estilo. Como mi difunto marido solía decir, una estrella emite luz propia, y es cierto, y no es algo que se pueda decir de todo el mundo. Billy Wilder dijo algo así de Audrey, dijo, Dios la besó en la mejilla, porque la cámara la enfocaba y de repente había magia. Won't you join me? I never could do that. Desayuno con diamantes convierte a Audrey Hepburn en 1961 definitivamente en una estrella mundial. El papel de Holly, una chica de vida alocada de la bohemia neoyorquina que se enamora de un joven escritor, convierte su estilo, sus gestos en leyenda. Yes. Oh, good evening, Ed. Tell you one thing, Fred, darling. I
El resultado final no parece ser del gusto de Truman Capote, quien hubiera preferido contar con Marilyn Monroe para el papel protagonista. Todos suponen que el personaje de Holly requiere un físico y un carácter diferente. Sin embargo, Audrey le da un toque especial y consigue que la comedia que aflora en la película se tiña también de melancolía. Una melancolía que casi siempre pasa desapercibida a los ojos del espectador, pero que está cada vez más presente en su vida. Se podría decir que el personaje era muy diferente, mucho más divertido, más, no sé, más excéntrico que los que había interpretado antes. Y por eso nos podíamos permitir cosas más arriesgadas, más locas, porque la historia lo pedía. Audrey, que ya conocía la historia y el personaje porque había estado trabajando en él, trabajó con el director y conmigo para decidir qué tejidos irían mejor, qué bordados, teniendo en cuenta la luz, los accesorios. Me resultaba muy divertido pensar en una mujer vestida con un vestido de noche y gafas de sol. Y sin embargo ahora, si vas a cualquier desfile de moda, puedes ver a las modelos desfilar con vestidos de noche, gafas de sol y diamantes. Así que podríamos decir que fuimos unos innovadores. Pero nosotros teníamos un contexto. Esa mujer que viene de una fiesta y que desayuna frente a los escaparates de la joyería Tiffany's. Toda la idea nos pareció divertida y disfrutamos poniéndola en práctica. Sin embargo, Audrey Hepburn sigue siendo una niña melancólica muy influenciada por la guerra. Y claro está, aún tiene un miedo visceral a sufrir nuevas heridas o pérdidas. Por eso, solo admite la amistad de aquellos que considera que no pueden hacerle daño o que no van a utilizarla. Aquí, en este jardín, ensayó a menudo con Robert Wagner, su pareja en la película Pluma Blanca. Wagner fue uno de sus pocos buenos amigos en Hollywood. Cuando entraba en el estudio, era evidente que todos, desde el portero, pasando por los electricistas, las costureras, todos la adoraban y la querían por lo que era. Porque se detenía a charlar con ellos, porque se preocupaba por los demás. Fue un ser humano excepcional y me considero muy afortunado, de verdad, muy afortunado por haberla conocido y por haber trabajado con ella. Para mí fue como la guinda del pastel. En la película Cómo robar un millón, Audrey pasa de ser una estrella de cine y se convierte en un icono cultural. La película es casi una parodia del estilo Audrey Hepburn, que por entonces influye cada vez más en la moda. Ya se espera de ella que aparezca con un determinado aspecto. El desarrollo de la película se desdobla en 2 niveles. A estas alturas, nadie cuestiona las cualidades artísticas de la actriz. Es más, están más presentes que nunca. You interested in a big time caper? What? A heist. A heist? Oh, you mean a burglary? What's the score, baby? The Cellini Venus. Are you really serious? It's worth $1 million. You've seen the way your statue's protected, the electric eye, the guard. La técnica es... En cuanto ves a alguien actuar, lo ves. Ah, sí, está actuando. Jamás vi eso en Audrey. Jamás me pareció que actuara. De hecho, creo que se limitaba a ser ella misma. Asimilaba todo el material y después aportaba rasgos de su carácter, sobre todo su sinceridad, sus ganas de aportar verdad a su trabajo.
Siempre intentaba dar con aquello que dotara de credibilidad a sus personajes. Jamás me pareció que actuara. Jamás. El ser capaz de leer un guión y que parezca que es la primera vez y aportar esa frescura, eso es tener talento. Momento culminante, 1956, Guerra y Paz. La extraordinaria novela de Tolstoy llevada al cine. En los papeles principales, Audrey Hepburn y Mel Ferrer. La pareja había contraído matrimonio 2 años antes. Dos fuertes personalidades en escena que no funcionan como pareja. En 1968 se separan oficialmente, aunque ya llevaban bastante viviendo en casas distintas. Era la mujer perfecta para el matrimonio. Creo que el gran problema fue que proyectaba gran parte de sus propios deseos en los hombres. Creía reconocer en los hombres algo de esa ansia de cariño. Se decía a sí misma: creo que somos una especie de gemelos espirituales. Reconozco que compartimos una esencia común. Sin embargo, y desgraciadamente, cuando dos personas así se unen en matrimonio, la cosa no funciona. Los dos buscan algo que no pueden conseguir de otro, solo lo pueden conseguir de ellos mismos. I love you, if that's any good. I love you. You don't know what love is. I hate you. Joanna, listen! I never want to see you again. Not much! Ow! As long as I live. Joanna! No. I've decided we should get married. What do you say? Yes. Pocas semanas después de su separación de Mel Ferrer, Audrey Hepburn contrae matrimonio con el psiquiatra italiano Andrea Dotti. Se traslada a Roma con su hijo Son. Audrey se culpa a sí misma del fracaso de su matrimonio con Mel Ferrer y ahora quiere demostrarse a sí misma que esos fuertes sentimientos que ha estado buscando durante toda su vida pueden ser para siempre. Sin embargo, Dotti le es continuamente infiel con otras mujeres. De nuevo la hieren profundamente. Hablábamos de todo. Charlábamos de cosas alegres y de cosas tristes, de nuestras relaciones. Y cuando su matrimonio con Andrea, el padre de mi hermano Luca, fracasó, también hablamos sobre eso y un día me preguntó: ¿las personas pueden cambiar? Yo tenía 13 años y creía que las personas sí podían cambiar. No lo sabía con seguridad, pero quería darle esperanza y le dije que sí. You've got a bird in your pretty hair, ma'am. En 1982, Audrey Hepburn se vuelve a separar. Sigue considerando más vulnerables a los hombres que a las mujeres. Y cuanto más la hieren a ella, más necesidad siente de proyectar su amor hacia los desamparados. Lo que siempre he tenido y que quizá naciera con ello es un enorme amor por la gente, por los niños. Me gustaban cuando era niña. Recuerdo que le sacaba los colores a mi madre cuando intentaba sacar a los bebés de sus cochecitos cuando íbamos al mercado. Hacía ese tipo de cosas. Siempre soñé con tener mis propios hijos y creo que al final todo se reduce a una cosa. No solo basta con recibir amor, yo necesito desesperadamente dar amor. Siento una gran necesidad de dar amor. No creo que fuera una mujer feliz, porque siempre le acompañaba un sentimiento de dolor por la desgracia ajena, que además le afectaba a la hora de tomar decisiones. Tenía una generosidad, una humanidad que resultaban sobrecogedoras.
La manifestación de sus emociones era muy fuerte, desde mi punto de vista, claro. Viví con ella 14 años, así que debería haberme acostumbrado hasta cierto punto. Pero cuando veo algunas de sus películas, o alguna escena en particular, me conmueve tanto que rompo a llorar. Historia de una monja, por ejemplo, es una película que no puedo ver, porque el carácter de la hermana Luke se parece mucho al de ella. Es como si la personalidad de Audrey se reflejara en aquella mujer. Su crisis de fe, la angustia y ese miedo, todo eso era de Audrey. Por eso es muy difícil para mí ver esa película no solo sin conmoverme, sino sin tener una terrible sensación de pérdida y soledad. Algo más frívolo aunque profundo, como Desayuno con diamantes, me plantea menos problemas. Historia de una monja cuenta la historia de la hermana Lucas, enfermera y monja a la que su orden le encomienda servir en las misiones del Congo belga. Sister, have you considered the seriousness of what you're doing? Yes. Sister, is there nothing we can do? Nothing. Cuando descubre que no puede ayudar a las personas de un continente entero, sufre fuertes conflictos internos. Su vida de monja se da por concluida cuando inicia una relación con el médico con el que trabaja en la selva. De acuerdo con sus votos, no debe mostrar sus sentimientos. Esa restricción amenaza con acabar con ella y acaba abandonando el convento. Una mujer que busca su destino y que no le teme a obstáculos ni a peligros. En ninguna otra película ha quedado plasmada tan fielmente lo que era Audrey Hepburn, su propia vida, su personalidad, sus deseos no cumplidos. Al fin y al cabo fue una mujer marcada por la guerra. Por eso se toma muy en serio el papel, estudia a fondo la vida y costumbres de las monjas y trabaja con todas sus fuerzas durante casi 4 meses en el calor asfixiante del Congo. Will be assisting Dr. Fortunati. He is a genius and a devil. But remember, he is also a man, a bachelor, and I'm afraid an unbeliever. La tristeza que la gente atribuye a Audrey, y de la que yo también era consciente, creo que formaba parte de su atractivo, aunque resulte un tanto extraño. Ese aspecto melancólico de su personalidad, ¿de dónde venía? Creo que la marcha de su padre y los años de guerra que siguieron tuvieron mucho que ver. Pero también la constatación de que hay muchas cosas en el mundo que van mal. Se apenaba mucho por los demás. A veces, tras vivir juntos muchos años, me sorprendía queriendo cambiar eso. Después me daba cuenta de que era imposible. Era una parte fundamental de su personalidad. Sé que aquella faceta de su carácter no fue algo fácil para sus 2 hijos. Porque si se portaban mal, por ejemplo, en lugar de regañarlos se refugiaba en sí misma y se entristecía. Se traslada con Luca, hijo de su matrimonio con Andrea Dotti, y Son a una casa en el lago Le Mans. La villa llamada La Pasible la compró con el padre de Son, Mel Ferrer, y es su escondite favorito. La Pasible significa más o menos lugar tranquilo. Sus muros del siglo XVIII actuaban como una pantalla protectora. El jardín, que ella misma había arreglado, era un paraíso, un lugar que no cambiaría por nada.
Gracias al dinero que ganó por interpretar el papel principal en el musical My Fair Lady, pudo comprar La Pasible, $1 millón. Esta cifra mágica no la habían cobrado hasta la fecha más que Marlon Brandon, Liz Taylor y Sophia Loren. En general, todo lo que tuvo que ver con la producción de aquel musical alcanzó cifras exorbitantes. El productor Jack Wagner se empeñó en plasmar la Inglaterra de Eduardo VII de principios del siglo XX en Hollywood. De los escenarios y el vestuario se encargó el excéntrico artista Cecil Beaton. Esta vez, Messier Givenchy no participa en nada, pero Audrey Hepburn le consulta constantemente, lo que no es del agrado de Cecil Beaton. Siguiendo los bocetos de este, una legión de costureras, obreros e ingenieros trabajaron durante más de un año para conseguir el ambiente propicio que sirviera para contar la historia de la vendedora ambulante de flores Eliza Doolittle. Cuando Audrey intervenía, su aportación era siempre inteligente. Comprendía perfectamente su papel, pero además investigaba y procuraba darle más intensidad e imaginación. Por eso en cada película siempre estaban presentes sus ideas, sus emociones. Audrey era una actriz muy completa. Podía intervenir en tragedias como Historia de una monja, o esa otra película en la que hace de ciega, o interpretar a Shakespeare, o cantar en una comedia musical. El thriller Sola en la oscuridad, en el que interpreta a una ciega, es uno de los mejores trabajos de Audrey Hepburn. El papel le proporciona la 5ª nominación a los Oscar. Perfeccionista como es, estudia durante meses con ciegos, aprende sus gestos y movimientos. Durante el rodaje adelgazó muchísimo, no solo por el esfuerzo físico, sino porque cada vez son mayores los problemas con su esposo Mel Ferrer, quien produce la cinta para la Warner Brothers. Las sesiones de casting del productor con jóvenes rubias aspirantes a papeles secundarios duraban demasiado, y los celos que sentía por el éxito de su mujer eran cada vez más insoportables. El rodaje se convierte para Audrey Hepburn en un infierno. Sin embargo, como actriz experimenta una profunda catarsis. Ahora sabe que puede interpretar lo que sea. Sin embargo, no rodará ninguna película en los 8 años siguientes.
Es como un regalo cuando ya estoy al final de mi vida. Y si mi trabajo me ha dado algo especial, es esta notoriedad. Que la gente sienta curiosidad por verme, por hablar conmigo. Y eso es lo que procuro utilizar para beneficio de los niños. ¿Puede haber algo mejor? No es fácil ser actor porque tienes que mostrar mucho de ti como persona. Pero bajo ese esfuerzo yace una necesidad. Creo que si hablas con actores, te dirán que esa necesidad de sentirse reconocidos, aceptados y queridos, tiene su origen en algún tipo de carencia. En 1976, Audrey Hepburn vuelve a la gran pantalla, con la historia de Robin Hood y su compañera Marian. Sean Connery es Robin Hood. Los hijos de Audrey Hepburn tienen 6 y 16 años. Hasta ahora no ha querido dejarlos solos ni durante un par de semanas. Mi final de la historia es romántico. Marian es la chica de Robin, su novia, y le quiere mucho. No more scars, Robin. It's too much to lose you twice. Trata de Robin y Marian, o simplemente de un hombre y una mujer. Es un guión precioso, una historia bonita, muy bien escrita. Me ha gustado mucho. I can't swim. Era una mujer valiente y con esperanza. Jamás perdió la esperanza. Aunque le dolía todo aquello, todo lo que estaba experimentando, jamás perdió la esperanza. En sus misiones como embajadora de UNICEF, Audrey Hepburn encuentra esas grandes emociones que siempre ha buscado, sin limitaciones. Su amor, su compasión y su valor se verán puestos a prueba hasta límites insospechados. Nos vimos y me dijo, ¿sabes? He vuelto del infierno. Lo que he visto es inimaginable. Por aquella época Audrey ya estaba enferma, aunque no imaginaba hasta qué punto. Además, todo el trabajo que hizo para UNICEF no le ayudó en nada. Es decir, ayudó a difundir y a dar a conocer UNICEF en todo el mundo. Pero para ella fue una experiencia destructiva. Pensábamos que estábamos preparados para lo que íbamos a ver, pero aquellas escenas de hambre y sufrimiento fueron demasiado. 3 meses después, Audrey murió. Su reacción al caer enferma fue asombrosa.
porque lo único que le preocupaba de verdad éramos nosotros, sus hijos y yo, su familia. No se quejaba casi nunca, solo a veces del dolor. Pero no renegaba por haber enfermado, de hecho decía, ¿y por qué no yo? Al principio, cuando nos dijeron que era un cáncer incurable, decidimos no decírselo. Luego me pareció que ella ya lo sabía, pero que quería ahorrarnos el horror de todo aquello. De hecho, se volcó con nosotros. Llegó a decir que aquella era la mejor época de su vida, porque tenía a toda su familia junto a ella. La verdad es que no siempre podíamos estar todos juntos. Los chicos iban a colegios diferentes y ella solía viajar mucho. Pero durante aquellos meses no nos separamos de ella. De hecho, las últimas Navidades que pasamos juntos, Audrey murió unas 3 semanas después, estábamos todos en la casa de su hija, y al final de la velada, cuando nos fuimos a la cama y apagamos las luces, dijo: estas son las mejores Navidades de mi vida. 3 semanas después moría. Y siento una gran rabia, una gran cólera. No creo en la culpa colectiva, pero sí en la responsabilidad colectiva. En noviembre de 1992, Audrey Hepburn vuelve por última vez a Los Ángeles. En una larga y arriesgada operación, le extirpan varias úlceras cancerígenas del intestino y el útero. Se recupera en casa de su amiga Connie Wall. Allí decide despedirse de sus mejores amigos. Rob y yo invitamos a los Peck y a los Wilder. Vinieron para despedirse. Su criada también estuvo y sus perros. Todo el mundo estuvo a su lado durante su enfermedad. Y un día Hubert le dijo que debería volver a casa. Todos nos despedimos de ella. Todos los que la queríamos, sus perritos a los que ella quería tanto, su criada Giovanna, que la había cuidado tan bien. Y todo acabó rápidamente. Creo que se enfrentaba a la idea de la muerte con mucha valentía. Un gran médico de familia que aún hace visitas a domicilio dijo una vez: si vives bien, morirás bien. Y creo que nuestra familia fue bendecida con ambas cosas. Ella consideraba la muerte como parte natural de la vida. No se enfadaba porque buscásemos tratamientos alternativos. Y cuando veíamos que no se curaba, recurrimos a medidas menos convencionales. De hecho, nos escribía mucha gente dándonos consejos. Fue conmovedor. Recibimos unas 25.000 cartas durante las últimas semanas. Pero en su interior sentía que la vida y la muerte estaban unidas y que una era la extensión de la otra. Después de ayudar a alimentar a millones de niños, ella se veía incapaz de comer. La alimentaban por vía intravenosa.
you heartbreaker. Wherever you're going, I'm going your way. Tras la segunda operación le dije que ya no había más opciones. Se lo tomó con tranquilidad. Estaba decepcionada, pero nada más. No hubo lágrimas, no fue un drama. Y a partir de aquel momento fue feliz. Libre, en cierto modo. Ya sabes lo que va a pasar, así que eres libre para disfrutar de tu tiempo, para decir lo que quieras. A veces eso es lo mejor que la medicina moderna puede ofrecer, la posibilidad, una vez que estás desahuciado, de saber cuánto tiempo te queda. De esta forma no llegas un día y te dice un vecino que tu padre ha muerto aquella noche mientras dormía. Que para él sería genial, pero pierdes la oportunidad de despedirte. Nosotros tuvimos esa oportunidad como familia. Mr. Flanagan, what are you doing? Be quiet, Ariane. To see the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbows and waiting round the bend, my huckleberry